Ahora bien, ustedes deben saber de que Jesús ha tenido muchas presentaciones, le han hecho muchas presentaciones. Una de ellas es el alto evolucionador. Jehová nuestro Dios es conocido como el alto evolucionador en el cielo, porque Él creó todo. Y ustedes deben saber de que los animales, Dios utilizó para ellos la evolución. Se llama una evolución controlada, donde Jehová nuestro Dios lanzó la palabra, que el lenguaje que se utilizó fue el cuneiforme. Recordemos que antes que Israel tomara la tierra prometida, ahí vivían los cananeos. Y Dios es un can, Él es un cananeo. Jehová nuestro Dios es un cananeo y Él utilizó el lenguaje cuneiforme. El cuneiforme es como una lanza que cae en la tierra y ella forma como una bola y eso va entretejiendo la carne y va formando al ser rápidamente. Porque Jehová nuestro Dios también tiene control sobre el tiempo. Entonces, cuando Él dijo, produzca la tierra empezó, el agua empezó a producir los seres. Y él se estaba imaginando el ser, la sola palabra, se estaba imaginando el ser que quería crear. Y lo hacía de una forma rápida. Cuando ya el ser quedaba completamente tejido, decía, detén, hasta ahí, ya, quedaste perfecto. Y él tiene el título de ser el alto evolucionador. Lo que ocurre es que Israel le tiene miedo a Jesús y siempre presentan a Jesús como un villano. Porque Jesús nunca ha sido blanco ni nunca ha sido rubio, sino que Jesús es negro de cabello blanco. Tú lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 1, donde dice la revelación de Jesucristo. Ahí dice que Jesús es de color bronce bruñido y su cabello es blanco. Lee Daniel 10. En Daniel 10 dice que Jesús es de color bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y a él se le conoce como el alto evolucionador. Es realidad porque él creó a los animales a partir de la evolución, una evolución controlada. Pero al hombre, al humano, lo hizo con sus manos. Lo hizo con sus manos. Eso lo vamos a entender en un momento. Entonces, ustedes deben saber de que Jesús, cuando Él trabaja dentro de ti, se te presenta en diferentes formas. Jesús es el que tiene todas las formas y Él se te presenta como una mujer, como un hombre, como una esposa, como un guerrero, como un robot. Todos ellos están ahí, incluso como un animal. Y Jesús está ahí para qué? Para ayudarte a trascender esa realidad. Todos los personajes son Jesús. Incluso este personaje, o sea, de quien se trata la película, es Jesús, sino que él no sabe que es Jesús. Entonces, el Jesús verdadero, que es el que le enseña a todos, le está ayudando al otro a que entienda de que él es una variante de Dios. Entonces, cuando nosotros despertamos espiritualmente, nosotros somos conscientes de que somos Dios. Somos una variante de Jesús. Es realidad. Entonces, el alto evolucionador es conocido por crear razas y también creó a Adam Warlock. Ahí está diciendo de que el alto evolucionador es directamente Dios y que él creó tanto a los negros como a los blancos. Es la realidad. Por eso, el alto evolucionador tiene una niña blanca que es muy importante para él, que es Israel. Pero Israel le tiene miedo a Jesús. Es realidad. Israel le tiene miedo a Jesús. Porque entender a Jesús no es fácil. ¿Por qué? Porque Él ha creado todo y ha hecho todo. Tiene muchísimo conocimiento y conoce muchísimos seres que la humanidad no ha conocido hasta el momento. Es realidad. Entonces, el alto evolucionador es Israel, que es su hija. Es realidad, es su hija. Y por eso para él es tan importante esa niña. Y por eso, a lo largo de la Biblia, es muy importante Israel para Dios. Es realidad. Ahora bien, vamos a leer por qué Dios tiene el nombre de alto evolucionador y por qué también le pertenece a Jesús. Miren lo que dice Génesis capítulo 1, versículos del 20 al 21, diciendo, dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes. Mire lo que hizo Dios. Dios dijo, produzca de su boca, de la boca, ustedes deben saber de que la boca es femenina y también masculina. Y de ella sale una flecha. ¿Por qué? Porque recordemos que Jehová nuestro Dios no es como Israel, sino que él pertenece a los cananeos. Jehová nuestro Dios, él es un cananeo. De Caín viene Can, y de Can, padre de los cananeos. Jehová nuestro Dios, él es un cananeo. Él se lo dijo a Israel, Israel, mira, yo no soy del sacerdocio arónico, sino que yo soy del sacerdocio de Melquisedec, de los que estaban antes en la tierra prometida. Yo soy de ellos.
¿Por qué? Porque los hebreos dicen, no, es que los judíos dicen, no, es que el hebreo es el lenguaje de la creación, cuando eso no es correcto. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a mitad de la historia. Dios va a crear los animales y todo a mitad de la historia con el hebreo, que se creó cuando salieron de Egipto. No, eso no lo pueden decir. Eso no lo pueden decir. ¿Por qué? Porque eso no tendría sentido. El hebreo se creó cuando ellos salieron de Egipto. Ya el universo se había creado, ya el planeta ya había sido ordenado por Dios. ¿Cuál fue el primer lenguaje que se habló? El cuneiforme, que lo tenían los cananeos. Por eso Caín, Can, cananeo, y Dios es un cananeo, el, el cuneiforme. Y si ustedes investigan, el cuneiforme es mucho más antiguo que el hebreo. Y el cuneiforme tiene que ver con qué? La cuna del pensamiento, la cuna y de las formas. Entonces Dios lo que hace es que Él lanza la palabra y Él va pensando cómo quiere que quede el animal. Dios va pensando cómo quiere que quede el animal. Entonces Dios lanza la palabra, cae en el agua y Dios va pensando cómo quiere que el animal quede. Y eso se llama una evolución controlada. ¿Por qué? Porque Él estaba ahí observando al animal hasta que se completara. Y como Él tiene control sobre el tiempo, lo que pasó fueron segundos. En realidad, mire lo que dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y las aves que vuelan sobre la tierra. Si ustedes estudian el lenguaje cuneiforme, el cuneiforme son flechas, son flechas. De la boca de Dios sale ¿qué? Flechas. Y se clavan en la tierra. Y empiezan, y esa palabra empieza ¿qué? A formar el ser que Él quiere que salga de la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. ¿Pero cómo lo hizo? Con la palabra, a través del lenguaje, el cuneiforme, que son flechas, se clavan en el agua. Y ahí se empieza a formar el animal. Y empieza a evolucionar de una forma rápida. No pasa un año, fue rápido porque tiene control sobre el tiempo. Marinos. Y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron. Mira lo que dice, el agua produjo, pero produjo porque Él lanzó la palabra. Él lanzó la palabra. Entonces, aquí está diciendo, todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio, aquí donde ustedes deben entender que se llama una evolución controlada, porque ahí estaba Dios viéndolos, dice, y vio Dios que era bueno. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo les digo, no, es que este personaje es un reflejo de Dios, ustedes van a decir, venga, pero ese personaje es horrible. Yo miré la película y es un personaje que no me agradó para nada. Yo terminé, fue odiándolo. Soledad. Soledad, pero Jehová me explicó, me dijo, mira, yo le estaba explicando eso a Israel, pero Israel terminó que aborreciéndome. Entonces, pero el personaje es un reflejo de Dios. Es realidad. Y nosotros podemos decir, el personaje es un reflejo de Dios, pero Dios es cruel con los animales. Dios creó a los animales y están sufriendo. No, al contrario, los animales están contentos, son hermosos. Las vacas, los toros, los caballos, los conejos, Dios los creó de una forma armoniosa. Pero ellos a él lo quieren presentar como un villano. Como un villano, ¿por qué? Porque Israel le tiene miedo a Jesús. Israel le tiene miedo a Jesús, no lo quiere. Esa realidad no lo quiere. Entonces, cuando presentan a Jesús, lo presentan como un villano. Como un villano. Y Jesús es el mismo Jehová. Él es el alto evolucionador. Él creó todo y él hizo todo. Cuando ustedes lean el relato, se van a dar de cuenta de que cuando Él crea al hombre, lo hace de una forma diferente. Con los animales se utiliza la evolución controlada, pero con el hombre lo crea con sus manos, haciéndolo de una forma más especial, dándole ¿qué? Forma con sus manos y lo acerca a Él y lo que hace es soplar en él aliento de vida. Lo hace de una forma totalmente diferente porque Jehová nuestro Dios es muy creativo, crea de formas diferentes. Es realidad. Entonces debemos entender eso y debemos ¿qué? Comprender. Porque el personaje yo lo aborrecí, yo no les miento, pero Jehová me explicó, no, es que yo creé todo de forma armoniosa. Es el hombre el que empieza a hacer experimentos con lo que Dios ya creó, diciendo, no, es que Dios hizo mal creando el conejo, entonces voy a tomar el conejo y lo voy a unir con una paloma, o voy a sacar un nuevo animal, cuando eso está prohibido. Y por eso muchas personas no son dignas de alcanzar un nivel espiritual muy alto, porque se empiezan a creer Dios y empiezan a manipular lo que Dios ya hizo y hacerle daño a los animales. Jehová nuestro Dios les dio libertad a todos los animales.
¿Quién se encarga de encerrarlos? El hombre. ¿En dónde? En zoológicos, ¿para qué? Para ganar dinero. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque muchos de esos animales mueren. ¿Quién tiene que responder? El hombre. El hombre. Porque Dios creó todo a la perfección. Lo mismo ocurre con los dinosaurios. Los dinosaurios fueron creados ¿por qué? Por ángeles caídos. Por ángeles caídos. Fueron creados por ángeles caídos. Ellos quisieron, alteraron lo que Dios ya había hecho. Y empezaron a crear monstruos. Por eso, si ustedes estudian, eh, la gallina tiene parentesco con qué? Con el dinosaurio. Eso fue que una alteración. ¿Quiénes hicieron eso? Los ángeles caídos. Alteraron lo que Dios ya había hecho. ¿Y lo hicieron para qué? Para dañar al hombre, porque el hombre después empezó a tener miedo. ¿Y Dios qué hizo en el diluvio? Volvió a formatear la tierra y empezar de nuevo. Pero el título, yo lo que voy a hacer es rescatar el título, no el personaje, porque el personaje es complicado. El título que le pertenece a Dios, el alto evolucionador. Igualmente Melquisedec. Jesús es el alto evolucionador, porque es el que te ayuda a trascender niveles de conciencias inalcanzables. Ahora bien, ustedes deben saber que Jesús siempre es presentado. ¿Por qué? El juego de la vida es así. Tú estás viviendo como un NPC, un bot, pero luego se te enciende la chispa y tú dices, venga, yo en el mundo tengo un llamado más que lo que yo quiero ser. Tengo un llamado divino. Cuando tú despiertas, tú te das cuenta de que tú también eres un Cristo. Entiendamos esto a la perfección. Eres un Cristo. Siempre vas a decir en el cielo el que murió en la cruz del Calvario como el Cristo puro. Pero tú te puedes volver un Cristo. Esa es la verdad cuando tú despiertas. Y por eso es que Él te ayuda. Porque tú eres Jesús, sino que tú tienes una máscara que te diferencia de Él, algo diferente. Pero tú eres Él. Y Él te empieza a ayudar para que tú entiendas todo en la vida. ¿Y para qué Jesús hace eso? ¿Por qué? Porque como Él es uno y la humanidad es mucha, lo que él hace siempre es que levantar clones de Él y atrae a la humanidad a Él. Eso es lo que Él hace, pero lo que ocurre es que muchas personas, y tú lo puedes buscar en internet, buscas sectas que se han creado, personas que se hacen llamar como Yahweh, dicen, no, es que Él es Cristo, y es verdad, es una variante, pero lo que debe hacer la persona es llevar a las personas al Cristo puro, al verdadero, y enseñarles cómo despertaron conciencia. Pero lo que hacen las personas no es eso, sino que utilizan las personas y dicen, yo ya soy un Cristo, me he vuelto una deidad con Dios, porque Dios habita dentro de él. Eso no se puede negar. Y empiezan ¿a qué? A ultrajar y a maltratar a las personas. Luego Dios le va a pedir cuentas, porque hizo lo que no tenía que hacer, tenía que estar apacentando a las personas, ya que él logró que la iluminación debía que ayudar a otras personas. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué se levantan tantas variantes? Porque muchas personas dicen, no, es que yo no encajo con esa persona. Entonces, no vas a perder la salvación porque no encajas con esa persona. Entonces, Dios se levanta otra variante con la que tú puedas encajarte. Pero todos al final vendríamos siendo una misma persona, un clon de Cristo. Pero siempre va a haber el original, el que dice, yo soy el que soy, que es el Melquisedec. Es verdad. Ustedes deben saber de que Jesús utiliza unos nombres claves. Siempre. ¿Por qué? La vida, este es su reino, esta es su realidad. Y Él siempre viene a vivir. Él siempre viene a vivir. Es verdad. Jesús viene a vivir como hombre, como mujer, como niño, como esposo, como mujer. Él viene a vivir de las formas que Él quiera. Es realidad. Y siempre Él resalta. ¿Por qué? Porque Él trasciende. Les voy a poner un ejemplo. Y presten atención a los nombres claves que Él utiliza. Saca o apellidos como Messi o como Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, el jugador, es una variante de Jesús, sino que él no lo sabe. O si los Illuminati ya se lo enseñaron, de pronto ya lo sabe. Pero Jesús viene a la vida a hacer lo que él quiera, sino que él utiliza una máscara, la vida de la persona. La vida de la persona. Él viene y vive como un jugador y se vuelve el mejor. Recordemos que la diferencia entre Messi es que él tiene el don y Cristiano Ronaldo tiene él desarrolló la habilidad de jugar. Es diferente. Pero tanto Messi es el Mesías, Jesús, y
Cristiano Ronaldo es Cristo. Ambos son Jesús. Ambos. ¿Y él vino a qué? A competir con él mismo. Porque este es su reino. Este es su casa. Y él vino a vivir la vida. Y él vino a competir con él mismo porque solamente puede existir él. Y los demás somos clones. Es la realidad. Es difícil de entender, pero esa es la verdad. Somos sus variantes. Entonces, Cristiano Ronaldo es el mismo Jesucristo, sino que él vino a qué? A jugar fútbol y a ser el mejor. Y Messi también es el Mesías, sino que él vino a qué? A jugar fútbol y a ser el mejor. Y lo logró, porque es el mejor. Sino que él como utiliza un templo diferente y él se mete ahí y empieza a jugar. Es verdad. Hasta que la persona entiende y se ilumina y dice, no, es que solamente está Jesús y todos somos Jesús. Esa es la realidad. Solamente existe Él y los demás somos sus variantes. Esa es la realidad. Y fuimos creados para servirle al original, que es Melquisedec, el mismo Jesús, Yeshua HaMashiach, que por siempre vive. Entonces, Shaka es un nombre clave que Jesús utiliza y le pone incluso a sus variantes. Y su luz significa saca de su luz, que significa saca del pueblo del cielo. Su luz significa el pueblo del cielo. Es realidad. Es realidad. Jesús también es conocido como el domador de dragones. Muchas personas no creen en los dragones, pero ustedes deben saber de que sí existen. Y la Biblia habla de ellos. Y Jesús también se puede representar como un dragón. Por eso nosotros vemos de que Jesús muchas veces se representa como un dragón. Y también como un dragón negro y una dragona blanca. Haciendo referencia a qué? A los cananeos y a Israel, que ellos viven en un romance. Esa es la idea. Siempre ustedes van a mirar eso, un romance, un romance. ¿Qué ocurre? De que también eso representa la Kundalini, que es la fuerza creadora, que es el acto de crear, el sexo. También representa eso. Y Jesús es conocido como el domador de dragones o el domador de bestias. Por eso los demonios le tienen tanto miedo a Jesús, porque los demonios saben que Jesús doma a los demonios. Es realidad. Él tiene control sobre los demonios y sobre los ángeles. Es realidad. Tiene control sobre todo. Todo. A él nada se le escapa. Él conoce todo y sabe todo. Conoce lo más profundo del infierno y del mal, como conoce lo más profundo del bien y de los ángeles. Es realidad. Ustedes deben saber de que Wolverine también es una variante de él. Por eso ustedes siempre van a mirar a un personaje así como Tormenta. Tormenta, que es una mujer negra de cabello blanco. Jesús también se puede llegar a presentar como una mujer. ¿Para qué? ¿Por qué él hace eso? Para que la persona logre trascender y entender que pueden haber posibilidades. Y entre más posibilidades, la mente empieza a trascender. A trascender. Incluso Mystic también es Jesús. Jesús se presenta así. Como un varón que cambia de forma, o una mujer que cambia de forma. Se te presenta así. Esa realidad. Y Jesús también utiliza la teletransportación. Es realidad. Es realidad. Por eso las personas deben entender de que Jesús no es como nosotros. Él es una divinidad, Él es un Dios. Y Él tiene mucho poder, extremadamente, tiene demasiado poder. Tanto que Él ya está diciendo, no, es que yo me encargo de ayudar a los humanos para que trasciendan. Él tiene demasiado poder, Él ha hecho todo y conoce todo, lo sabe todo. Y Él por eso ayuda al hombre a trascender. Porque Él ya sabe todo. Él ya sabe todo lo que va a ocurrir, Él lo sabe. Él sabe quiénes son las personas que se van a salvar, las personas que van a ir al infierno, Él lo sabe todo. Es realidad. Mire, Jesús conoce a todos, pero pocos lo conocen. Jesús comprende a todos, pero él no es comprendido. ¿Por qué? Porque Él sabe mucho. Jesús sabe mucho. Comprender a Jesús no es fácil. Él es una deidad, Él es una divinidad. Él es un Dios. Entenderlo no es fácil para el hombre, pero entre más la persona crezca espiritualmente con su cabello, más va a poder entenderlo. Él es el que mira, pero no es mirado. Jesús nos mira a todos, a todos. Él siente cada vez que respiramos y cuando una persona deja de respirar, Él lo sabe.
Él nos mira a todos, pero Él no es visto por ninguno. Es realidad. Él los mira a todos y los conoce a todos, pero no todos lo conocemos a Él. Es realidad. Ahora bien, en el tiempo antiguo, ustedes deben saber de que en el tiempo antiguo teníamos un solo idioma. Un solo idioma teníamos. Pero en la Torre de Babel, Nimrod quería matar a Dios. Y Dios vio la osadía de Nimrod y dijo, descendamos y confundamos sus lenguas y permitamos de que se expandan, démosles misericordia. Y cuando el lenguaje se dividió, también se dividió el concepto que la humanidad tenía acerca del Mesías. Como se crearon muchos idiomas, todos querían decir hola, pero todo sonaba diferente. Lo mismo ocurre con el Mesías, todos queríamos decir Melquisedec, pero ahora unos dicen Cristo, otros Yeshua, otros Jesús, pero todos estamos haciendo referencia a una misma persona. ¿Por qué? Porque al principio era uno el lenguaje, pero como el lenguaje se dividió, el concepto de Jesús también se creó. En cada idioma aparece que un Cristo de una forma diferente. Ustedes deben saber de que Zeus se conoce como el portador del rayo y el portador del rayo es Jesús. Si nosotros escribimos Zeus y escribimos Jesús, es similar. ¿Por qué? Porque los griegos están diciendo Jesús. Es lo mismo, es lo mismo. Ellos están diciendo Jesús. Los griegos están diciendo Jesús. Al momento de adorar a Zeus, están diciendo literalmente Jesús. Pero como en los hebreos tenían al Cristo puro, los griegos también hicieron lo mismo. Y si ustedes leen el libro de Daniel, en Daniel 10 se habla de que Jesús tiene un relámpago en el rostro. Su rostro parecía un relámpago. Dice que sus brazos y sus pies son de color bronce bruñido, como los negros, como los morenos. Ahora bien, también está Prometeo. ¿Quién es Prometeo? Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el prometido del Génesis. Jesús es el prometido del Génesis. Pero como los griegos no eran parte de los hebreos, ellos también querían decir que Jesús, Jehová y Jesús. Entonces, a Jehová lo pusieron como Zeus y a Jesús lo pusieron como Prometeo, como el prometido. Y es totalmente lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Como el lenguaje se dividió, todos quieren decir lo mismo. Y están diciendo lo mismo, están diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque quien trae el fuego sagrado es Jesús. ¿Qué es el fuego sagrado? El matrimonio. El matrimonio. La persona puede trascender a través del sexo en el matrimonio y engendrando hijos. Entre más hijos tenga, pues más conciencia se aumenta. Es realidad. Y por eso Jesús trae el fuego sagrado y se lo da a los humanos y luego recibe un castigo, que es cuando va a la cruz del Calvario. Pero Él lo hizo ¿para qué? Para redimir al hombre, sino que es una alegoría. Una alegoría es una forma de explicar algo a través de unos conceptos confusos que están escondidos. Y eso es lo que le ocurre a los griegos. Lo mismo pasa con los nórdicos. Los nórdicos hablan de Odín. ¿Quién es Odín? Jehová, que es el ojo que todo lo ve. Él es Odín. Y su hijo es Thor, que es Jesús. Recordemos que Jesús caminó en el agua y él calmó las tormentas. Y de ahí viene Thor, el que calma las tormentas, Jesús. Porque los discípulos cuando iban en su barca le dijeron, maestro, ayúdanos que nos vamos a ahogar. Y él dice, ¿por qué, hombre de poca fe? Y le dice a la tormenta, cálmate, silencio. Y los discípulos dicen, venga, pero aún las tormentas le obedecen a nuestro maestro, porque él es Thor. Miren lo que dice la escritura. Marcos capítulo 3, versículo dice al 18. Dice, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. ¿Qué es un Boanerges? Esto es hijos del trueno. Entonces le estaba diciendo, miren, yo soy el trueno y como ustedes son mis discípulos, ustedes son hijos del trueno. Sino que en los hebreos se le llama Boanerges. Y Jesús es el Boanerges, el hijo del trueno. Él es el trueno. Es realidad.
Lo mismo pasa con Kratos. Kratos es el dios de la guerra, pero Jesús es el original, sino que solamente es una variante. Una variante. Lo mismo pasa con Hércules. Todas las tareas que tenía Hércules son tareas que tenía Jesús, sino que están de una forma explicadas de una forma alegórica. Todas son las tareas que hizo Jesús cuando vino a la tierra, todo, todo. Y Jesús es un varón de guerra. Eso es verdad. La Biblia habla de que hubo un ángel que mató 145, bueno, una cantidad de asirios enorme. Y eso lo hizo Jesús en un momento, porque Él es el ángel de Jehová. Jesús es el ángel de Jehová. Por eso Él se presenta con muchas formas, pero siempre es uno. Por eso le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El ángel de Jehová es el mismo Jehová. Jesús es el mismo Jehová. Melquisedec es el sacerdote de Jehová. Y todos son uno. Todos son uno. Es realidad. Es realidad. Todos son uno, sino que tienen variantes. Es como el lenguaje. Tenemos muchos lenguajes, pero al principio teníamos uno. Y tenemos que volver a ese lenguaje, al lenguaje puro. Ahora bien, una forma de explicar todo eso, fácil de entender, es lo que ocurre con Neo. Neo es nuestro protagonista, y nuestro protagonista es Jesús, sino que él no sabe de que él es Jesús, sino que él cree que es una persona normal. Entonces luego empieza a trascender y se le aparece otra variante de Jesús, que es Orfeo. Orfeo también es Jesús, pero él es el verdadero, y él es el que sabe todo. Él es el que sabe ya todo, sino que eso tiene que ver un poco con el tiempo. Nosotros vendríamos haciendo Jesús del pasado, el que no sabe de que es Jesús, es una variante. Y Jesús es el que está en el futuro, el que ya sabe todas las cosas. Y él viene al pasado a ayudarte. ¿A qué? A trascender, dándote qué? Información. Y te va diciendo, mira, haz esto y haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y hay muchas personas que ya tienen una comunicación con Dios desde su corazón. Hay muchas personas que ya tienen una comunicación con Dios en su corazón, especialmente los masones, los Illuminati, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada y los jesuitas. Todos ellos ya conocen a Jesús porque ya tienen activo su Cristo interno. Lo que ocurre es que el hombre, al volverse un templo de Dios, no puede postrarse ante un ídolo. ¿Por qué? Porque dentro de él está el Dios verdadero. Y si él se postra ante un ídolo, lo que Dios hace es salirse de él. Y la persona queda a la deriva haciendo cosas malas. ¿Por qué? Porque Dios es el soberano. Y si él mira que la persona que él escogió se postra ante un ídolo, para Dios eso es abominación. Dios dice, no, esa persona que escogí, mal, mal. Por eso nosotros no podemos postrarnos ante un ídolo, porque un ídolo significa y significa yo. Ídolo es causa dolor. Está diciendo yo causo dolor. Cuando la persona se postra ante una piedra pintada y Dios está dentro de él, lo que Dios hace es salirse y la persona queda haciendo cosas malas. Eso le pasa a los masones, a los Illuminatis. Quedan haciendo cosas malas porque Dios se sale de él. Dios ya no va a trabajar más con una persona idólatra porque Dios no se postra ante un ídolo por nada. Dios lo que hace es salirse de la persona y él queda a la deriva. Entonces, Orfeo le presenta a Neo dos opciones. ¿Quieres vivir en la vida normal que tienes o quieres conocer tu potencial divino? ¿Escapando de qué? De la matriz. ¿Qué es la matriz? Ma viene de madre y tris del vientre. Tú escapas del vientre, que eso significa nacer de nuevo. Ahora se lo voy a explicar con mejor detalle. Entre la persona más consciente se haga, más va a poder entender al mundo. Entre más entiendes al mundo, más vas a poder tomar atajos. Y eso es vencer la matriz, en la realidad. Ustedes deben saber que personas como Jacobo Greenberg entendían esas cosas. Y por eso él era muy buscado. Porque los masones no dejan de que cualquier persona entienda esto. Sino que ellos los persiguen y si la persona no se hace parte de ellos, lo matan. Conmigo no pueden hacer eso porque yo soy Silo, el enviado de Jehová. La Biblia me protege ya que yo hago parte de las profecías de la Biblia que se están cumpliendo para ese tiempo. La escritura dice, no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo.
Yo soy Silo, yo soy el que le está enseñando todas esas cosas porque Jehová dio la orden, porque los masones y los Illuminatis era para ellos los que estaban reservados estas cosas, esos misterios. Pero como ellos no quieren a Jesús, Dios ha dicho, expanda esto para que todas las personas cojan conciencia y que ellos sean los que se salven. Es realidad, es realidad. No le estoy mintiendo, es realidad. Entonces, tú dices, no, yo quiero conocer el mundo real. ¿Quién soy? Y tomas esto. Y luego se aparece Trinity. Trinity es la Trinidad. La Trinidad. Y siempre se presenta como una mujer. ¿Para qué? Para ayudarte a trascender. Dios mismo se presenta como una mujer. ¿Para qué? Para ayudarte a trascender. Y si cometes un error, Él te purifica. Él te purifica a través del fuego sagrado. Por eso Jehová también es conocido como Isi, que significa fuego. Te purifica. Y entonces lo que Él hace es descender. Por eso tiene todas las formas. Desciende como una mujer y te ayuda a trascender. Por eso se llama Trinity. Trinity. Es realidad. Por eso ustedes deben entender de que la película de Matrix tiene que ver mucho con la realidad. Te están mostrando la realidad de frente. Muchas personas lo que hacen es tomarlo como entretenimiento y no tiene ningún efecto en la vida de la persona. Pero quien tuvo la historia, quien la vivió, él literalmente pasó el proceso de ¿qué? Del Nazareato. Del Nazareato. Es realidad. Pasó el proceso de ¿qué? Del Nazareato. Y Dios se presenta, él es uno. Él es Orfeo y él también es Trinity. Él también es Trinity. Él es todas las variantes. Es realidad. Es lo que dice Mateo capítulo 13, versículos del 10 al 12. Dice, entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les digo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Jesús entendía todo esto y él lo que hacía era que hablar en parábolas. Una parábola es una para, detente ahí, y bolas es para que enredarte. No te estoy diciendo mentiras. Jesús los quería que enredar para que no entendieran los misterios del reino. ¿Y cuáles son los misterios del reino? Esos asuntos de que la persona puede trascender y alcanzar niveles de conciencia muchísimo mayores y ser literalmente un clon de Cristo. Y Dios dice, el que busca se le dará más, pero el que no busca, aún lo que tiene, se le quita. Es lo que está diciendo. Yo le estoy diciendo la verdad. Es realidad. Entonces la persona puede alcanzar niveles de conciencia muchísimo más. Es realidad. Y Dios no tiene miedo, al contrario, Él quiere ayudar a los humanos y Dios dejó un sistema. Es decir, Dios a todos nos envía la vida normal. Somos literalmente bots, todos. Pero Dios dejó una chispita que se enciende y el hombre adquiere más conciencia. Él la deja para que en cierto momento eso se encienda. Y Dios le pregunta a la persona y le dice, mira, tú eres literalmente un clon de Dios. Esa es la idea, eso es lo que él dice. Y Dios le empieza a explicar, le empieza a dar información. Pero debe haber un intercambio de información a través de ¿qué? De energía creadora. La energía creadora es energía sexual. Y Dios te da información. ¿Por qué? Porque la energía sexual es energía creadora. Es realidad. Es realidad. Y Dios te va ayudando a que tú escapes de la matriz. Por eso, si ustedes investigan en internet, dicen muchos, no, es que yo me volví el mejor programador. ¿Y cómo lo hiciste? No, es que una voz me susurraba. Esa voz que susurra es Jesús. Jesús es el que enseña a todos, pero no todos saben de que Jesús les enseña. Él es el gran programador. Él programó la creación porque Él la creó. Él es el gran programador. Jesús diseñó la vida y la creó de esta manera. Es realidad. Él la creó de esta manera. Es realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que Jesús siempre está en un estado de ¿qué? De meditación. Siempre está en un estado de meditación. Por eso, Jehová significa, Ye significa Yeshua, que es Jesús. Yeshua. O
y va. Va significa padre. Entonces dice, Yeshua es el padre on, que medita. Yeshua es el padre que medita. Ustedes saben que Yeshua está en un estado de ¿qué? De meditación. Y él crea el mundo con su pensamiento. ¿Por qué? Porque todo es mental. Todo es mental. Él crea el mundo. Por eso ustedes deben saber que a Buda se le conoce como el más cercano a Dios. Pero eso no es correcto. El que está más cerca de Dios es Melquisedec, que es el sacerdote del Dios Altísimo. Esa unidad, el sacerdote del Dios Altísimo. Él es el que está al lado de Dios. Y él siempre está meditando, creando al mundo, lo mantiene en su mente, creándolo. Esa unidad. Por eso, una de las formas de trascender es a través de ¿qué? De la meditación. La meditación es importante. Esa unidad, la persona puede trascender y Dios se te puede presentar de esta manera. O se te puede presentar como la madre tierra. Pero él siempre te va a estar probando. Por eso tú no debes quebrantar los mandamientos. Por ningún motivo. Así él te lo diga. Así mismo, la misma deidad te diga, haz esto. No lo hagas. Porque él te está probando. Si él te dice, haz esto, no lo hagas. Porque él te está probando. A ver si tú eres digno de hacer o de ser una deidad. Esa es la deidad. Por eso él estableció este sistema. Esa es la deidad. Esa es la deidad. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículos del 15 al 16, dice, guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, de finge de varón o de hembra. Dios le dijo a Israel, el día que Jehová les habló y les dio los mandamientos, ustedes ninguna figura vieron. ¿Por qué? Porque Dios se mantiene en incógnito. Porque Jesús es la X, el que está en incógnito. ¿Por qué? Porque Él se le presenta a cada persona de una forma diferente. Y por eso se queda en incógnito. Le dice, ninguna figura vistes. Porque Dios muchas veces se te va a presentar en forma de hombre o en forma de mujer o en forma de esfinge. Esa realidad se presenta de formas diferentes, pero el hombre no puede hacer un ídolo en la realidad. Es decir, todo es un proceso interno mental. Pero en la tierra, aquí en la realidad no puede hacer un ídolo, porque si haces un ídolo, va a ser causa de dolor para ti y se va a dañar el proceso alquímico dentro de ti. Pero Dios se te va a presentar como una madre, porque Él es una madre, solidad. Él es una madre, literalmente, es una madre. Entonces, Él puede tener muchas formas. Es solidad. Él tiene todas las formas, como al mismo tiempo tiene una forma, que es el Adán original, que es Melquisedec, el templo de Dios. Es solidad.